Sodoma y Gomorra, una muestra del fin del mundo. Estudio número 10. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en Génesis 19, versículos 12 y 13. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Hemos llegado a un punto en nuestra serie en la que nos toca tratar el tema propiamente dicho de Sodoma y Gomorra, haciendo así honor a nuestro tema general. Como saben, esta serie la hemos titulado Sodoma y Gomorra, y trata sobre la depravación humana y de qué manera el ser humano se ha desviado de los propósitos divinos en su forma de vivir, lo cual lo ha llevado a terribles consecuencias, como la que vimos en el diluvio universal. A la mayoría de la gente no le gusta que se hable del fin del mundo. Y hasta existen muchos creyentes que se escandalizan cuando se habla de este tema, como si no fuera un tema bíblico. Bueno, yo creo que es necesario que se hable del fin del mundo, pues el hombre se dirige lamentablemente hacia ese acontecimiento que ha de ocurrir tarde o temprano, aunque algunos piensen que no. No es la primera vez que la humanidad se resiste a la idea de que el mundo sea exterminado, pues ya ha ocurrido, como en los tiempos de Noé, que cuando llegó el diluvio fue demasiado tarde para las gentes impías e incrédulas de aquel entonces. Dios había dicho a Noé que no volvería a destruir el mundo con agua, y hasta le dio una señal en el hermoso arco iris, como evidencia visible de su palabra. Pero más adelante la Biblia nos aclara cómo el mundo va a ser exterminado con fuego y azufre en el final de los tiempos por causa del pecado del hombre, cuando la humanidad se encuentre en las mismas condiciones en que se encontraba en los días de Noé, tal y como nos lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 24. Esto es lo que el apóstol Pedro nos dice a este respecto. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro 3:7. Es por esto que decimos que la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra constituye una muestra patente de lo que será la destrucción de este mundo en el final de los tiempos. El episodio de Sodoma y Gomorra nos muestra que Abraham vivió en medio de grandes enfrentamientos en un mundo hostil a la voluntad de Dios, rodeado de grande maldad y perversión humanas. Abraham abogó delante de Dios con mucha vehemencia en favor de estas ciudades, como vemos en Génesis capítulo 18, versículos 16 al 33, pero ya sin esperanza para ellos, pues no quisieron arrepentirse de su maldad. Vamos a ver rápidamente tres aspectos importantes con relación a este tema. El primero es que en Sodoma y Gomorra el pecado había llegado a su máxima expresión. Todo el mundo fue testigo de una noticia que apareció en los principales diarios del mundo en el año 2015. Dice así la noticia: Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la legalización del casamiento entre personas del mismo sexo. Una decisión histórica que anula la potestad de los estados para prohibir
las uniones entre homosexuales. De esa manera, el matrimonio gay es un derecho constitucional en el país, lo que obliga a que sea permitido por los 14 estados que aún lo impedían. Ahí termina la noticia. Esta ha sido una decisión fatal para los Estados Unidos de América y para el mundo. Está claro que estamos asistiendo al cumplimiento de las profecías bíblicas. Sin duda alguna, creo que esta civilización ha llegado al clímax de la decadencia. Esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de América afectará a todos los países del mundo, ya que por lo general copian de la nación americana todo lo malo. Ya en muchos países se ha planteado la posibilidad de modificar la Constitución a fin de permitir el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Y de hecho, ya esto es una triste realidad en muchas naciones. Este desafortunado proceder en las altas instancias del poder judicial en la nación más poderosa de la tierra demuestra que el hombre es el mismo, con sus mismos pecados, los mismos pecados de siempre. Lo que el hombre está haciendo es replicando lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Dios reveló a Abraham cuál era el nivel de impiedad en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice la Escritura: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Génesis 18:20. Además, note usted las palabras de los ángeles que fueron a Sodoma mientras estaban en la casa de Lot. Ellos dijeron: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Génesis 19:13. La presencia de los ángeles en la casa de Lot implicaba la grave sentencia que Dios había dictado contra aquellas ciudades llamadas impenitentes. El capítulo 19 de Génesis nos cuenta que dos ángeles de Dios con apariencia humana llegaron a Sodoma y tuvieron un encuentro con Lot en la plaza de la ciudad, por decirlo así. Lot les pidió que se hospedaran en su casa, pero ellos se negaban. Así que después de muchos ruegos, los ángeles aceptaron. Y cuando estaban en la casa de Lot, veamos lo que nos dice la Biblia que aconteció. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Génesis 19, 4 y 5. Por causa de la maldad que estos hombres querían hacer esa noche, los ángeles, actuando de manera sobrenatural, procedieron a cegar a los hombres y así de esta manera los neutralizaron e insistieron para que Lot y su familia salieran rápidamente de aquellas ciudades a fin de poder escapar de la ira que Dios derramaría en aquel lugar. Así que cuando Lot y su familia escaparon, la Biblia nos dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Génesis 19, 24 y 25. La sociedad de hoy ha llegado a los niveles de perdición de Sodoma y Gomorra. La homosexualidad es algo tolerado, permitido y aplaudido por el mundo.
Por eso creemos que a este planeta le queda muy poco tiempo. Los ángeles de Dios están llegando a ejecutar ya su juicio. En segundo lugar, Sodoma y Gomorra sirven de parámetro para comparar la condición de pecado del mundo actual. Cuando uno ve a lo que se atreve el hombre civilizado, como lo que ocurrió en la Corte Suprema del país más poderoso de la tierra, que además es un país cuyo origen está ligado a la fe cristiana, no puede menos que asombrarse. Quisiera pensar que el mundo está loco, pero no es que esté loco, es que se ha llegado al colmo de la degeneración humana. Sabemos que el pecado de la homosexualidad no fue el único por el que Sodoma y Gomorra fueron destruidas. El profeta Ezequiel nos dice lo siguiente al respecto. Dice así: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Ezequiel 16, 49 y 50. Dios, a través del profeta, culmina diciendo que hicieron abominación, lo cual se refiere a que hicieron una cosa que es considerada como moralmente repugnante. La palabra que se utiliza en Ezequiel para abominación es la misma utilizada en Levítico 18:22 para referirse a la homosexualidad como un acto abominable. Fíjese cómo dice ese pasaje: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Levítico 18:22. Así que, aunque la homosexualidad no fue el único pecado que estas ciudades cometieron, pero sí fue el principal pecado por el que fueron destruidas, como nos dice Judas en su carta, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas 7. Las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego y azufre que cayó del cielo, porque el pecado había llegado a su máxima expresión con la homosexualidad. De tal modo que la palabra sodomía ha venido a tipificar esta conducta aberrante. Aparte del episodio de Sodoma y Gomorra, la Biblia nos cuenta de otro pecado sexual horroroso que ocurrió en Gabá de Benjamín y que está relatado en Jueces 19 y 20. En ambos casos, como consecuencia de la maldad que se vio en esos lugares, hubo muerte y destrucción. Sodoma y Gomorra fueron exterminados por Dios con fuego y azufre. La sodomía en Gabá de Benjamín, en Israel, motivó una guerra que casi provoca la extinción de esa tribu. 2 pueblos de la tribu de Benjamín dejaron de existir. ¿Y qué piensan que va a pasar a los Estados Unidos de América? Una nación nacida sobre la base de la fe cristiana, y a todo el que haga lo mismo que ella puede estar haciendo. Por aquello que dice la Biblia de que el juicio comienza por casa, 1 Pedro 4:17, me parece que los líderes de esta nación necesitan con urgencia arrepentirse para cambiar así el destino que les aguarda a los que se apartan de los preceptos del Señor. La palabra de Dios dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. También encontramos en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10 lo siguiente: ¿no sabéis
que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí termina la cita. Cuando el hombre aprueba lo que Dios desaprueba, la ley se pervierte y pierde su razón de ser, que es contrarrestar el mal que existe en el mundo. La ley existe para poner orden donde hay caos, para enderezar lo que está torcido, para reprimir la maldad, para imponer el bien donde el mal se quiere imponer. Pero cuando los magistrados que están puestos para castigar al que hace lo malo se convierten ellos mismos en defensores de lo que está desordenado, de lo que está torcido, de lo que atenta contra el bien y las buenas costumbres, entonces es claro que se avecina una catástrofe. Finalmente, Sodoma y Gomorra son una muestra de lo que pasará a este mundo. Dios ha establecido sus leyes en el universo, de modo que todo lo que existe está regulado por las leyes de Dios, tanto las leyes físicas como las leyes espirituales. Por eso el hombre sufrirá las consecuencias por sus malos actos. Dios ha colocado al hombre como mayordomo de este mundo. Por tal motivo su caída afecta a toda la creación. Por causa suya, por el hecho de su responsabilidad, toda la creación fue sujetada a vanidad. El planeta fue afectado de forma negativa por causa del pecado. La creación sufre la ira divina por el pecado del hombre. El diluvio universal, la destrucción de Sodoma y Gomorra, los desastres naturales, las enfermedades, las guerras, etc., son muestras de esa triste realidad. Lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra obedece a la ira de Dios que fue derramada sobre estas ciudades, porque habían llegado al límite de la depravación humana. De igual manera, la ira divina será derramada sobre este mundo contra los hijos de desobediencia. La condición actual de este mundo concuerda perfectamente con la condición del mundo en los momentos en los que Dios ejecutó estos terribles juicios. Lo que cada persona debe hacer es arrepentirse, porque el desenlace final de este mundo está cerca. Dios te bendiga.